Espera. ¿Me estás diciendo que en este preciso momento estás viendo este video porque un algoritmo decidió que te iba a gustar? ¿Que tal vez ya le diste like antes de terminarlo porque se ve interesante? ¿Y que si no te doy contenido jugoso en los primeros 10 segundos, te vas a ir deslizando como si nada? Bienvenido al mundo que Black Mirror predijo hace años y que nosotros, como buenos tontos, construimos ladrillo por ladrillo. Hoy vamos a hablar de cómo una serie británica nos advirtió sobre TikTok, Instagram, OnlyFans y toda esta locura de los likes. Y lo peor, lo ignoramos completamente. Así que si no quieres que el algoritmo me castigue y este video muera en el olvido digital, dale like ahora. Sí, ahora mismo. ¿Ves lo que acabo de hacer? Ya estoy jugando el juego que Black Mirror nos advirtió. Irónico, ¿no? Arranquemos con el elefante rosa en la habitación. Nosedive, o como le decimos en español, caída en picada. Este episodio salió en 2016. ¿Saben qué más salió en 2016? Instagram Stories. ¿Coincidencia? Lo dudo. Imagínate un mundo donde literalmente todo lo que haces está calificado con estrellas. Compraste un café, 5 estrellas y sonreíste, 2 estrellas y pusiste cara de necesito cafeína ya. Saludaste a tu vecino, 4.5 estrellas. Respiraste de forma incómoda en el elevador, 3 estrellas. Baja tu promedio, campeón. La protagonista, Lacey, interpretada magistralmente por Bryce Dallas Howard, vive obsesionada con subir su puntuación social. Publica fotos falsas de su desayuno perfecto. ¿Le suena familiar? Finge risas con gente que ni siquiera le cae bien y básicamente vende su alma por medio punto más en su calificación. Y antes de que digas, ay, pero eso es exagerado, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has borrado una foto porque no tuvo suficientes likes? ¿Cuántas veces has pensado, esto se va a ver bien en Instagram antes de vivir el momento? Ajá, te caché. La diferencia entre el mundo de Lassie y el nuestro es que nosotros no tenemos una sola puntuación. Tenemos 20. Seguidores en Instagram, vistas en TikTok, suscriptores en YouTube, matches en Tinder. Somos como Lacey, pero en esteroides digitales, compadre. En el episodio, Lacey necesita una puntuación alta para poder rentar el apartamento de sus sueños. Hoy en día hay influencers que literalmente no pueden pagar su renta si no llegan a X número de vistas. La ficción se quedó corta, mis estimados, pero espera, porque lo de las calificaciones sociales es solo la punta del iceberg. Lo que viene con TikTok es todavía más retorcido. Hablemos de TikTok, esa aplicación que prometió entretenernos, solo 5 minutitos, y 3 horas después todavía estás viendo videos de gatos haciendo parkour. Varios episodios de Black Mirror tocaron el tema de la adicción al contenido instantáneo, pero 15 Million Merits, 15 millones de méritos, fue profético. En este capítulo, la gente vive en cubículos pedaleando bicicletas todo el día, mientras consume contenido basura en pantallas gigantes. No pueden apagar las pantallas, no pueden dejar de ver, y todo es por méritos que son básicamente puntos digitales. ¿Y qué hacemos nosotros en 2025? Exactamente lo mismo, pero le llamamos scrollear, y lo hacemos en el baño, en la cama, en la cena con la familia. No hagas eso, por favor. Y básicamente en cualquier momento donde haya 0,5 segundos de silencio mental. TikTok perfeccionó el algoritmo de dopamina. Te da contenido tan personalizado que es como si te leyera la mente. ¿Te gustaron los videos de comida? Aquí tienes 47 más. ¿Te reíste con ese meme? Toma una hora completa de variaciones del mismo chiste. En 15 Million Merits, el protagonista tiene que ver anuncios forzados. No puede cerrar los ojos porque sensores lo detectan. Nosotros vemos anuncios voluntariamente porque están disfrazados de contenido. Ese TikTok de Get Ready With Me es un anuncio de maquillaje. Ese video de Mi Rutina Matutina es un anuncio de 15 productos. Somos tan ingenuos que hasta agradecemos el contenido. Y no me malinterpretes. Yo también soy víctima. A veces abro TikTok solo para ver qué hay y cuando reacciono ya es de noche, no cené. Y aprendí 47 datos random sobre pingüinos que nunca voy a usar. Pero hermano, hermana, si crees que lo de TikTok es fuerte, espera a que hablemos de cómo Black Mirror predijo OnlyFans y toda la economía de la intimidad digital.
Ahora sí, pónganse cómodos porque este tema es picante pero importante. Episodios como Hated in the Nation, Odiados por la Nación, y especialmente Smithereens, nos mostraron cómo las personas están dispuestas a monetizar cualquier aspecto de su vida, incluyendo su intimidad, su dolor y hasta sus tragedias personales. OnlyFans explotó durante la pandemia, pero el concepto ya estaba ahí en Black Mirror. La idea de que cualquier persona puede convertirse en su propia marca, su propio producto, y vender acceso a su vida privada. Y ojo, no estoy juzgando a nadie que use OnlyFans o plataformas similares. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y su imagen. Lo que me vuela la cabeza es cómo Black Mirror ya había mostrado esta evolución. En varios episodios vemos personajes que literalmente venden su imagen, sus experiencias, sus momentos más íntimos por validación o dinero. Be Right Back muestra cómo hasta los muertos pueden ser monetizados con sus datos digitales. Hoy tenemos gente que documenta cada segundo de su vida. Y no hablo solo de OnlyFans. Hablo de YouTubers que graban a sus hijos desde que nacen, influencers que monetizan sus rupturas amorosas, personas que transmiten en vivo momentos que antes eran privados. Black Mirror nos preguntó, ¿cuánto de ti estás dispuesto a vender? Y nosotros respondimos, todo. La privacidad se volvió un producto de lujo que solo algunos pueden permitirse. Pregunta honesta para ti que me estás viendo. ¿Cuántas cosas has compartido en redes que hace 10 años jamás habrías compartido? ¿Tu ubicación en tiempo real? ¿Fotos de tu casa? ¿Detalles de tu vida sentimental? Black Mirror no tuvo que inventar mucho, solo exagerar un poquito lo que ya estábamos haciendo. Y ahora viene lo verdaderamente perturbador, lo que Black Mirror predijo y que todavía no hemos alcanzado completamente. Pero vamos directo hacia allá. Regresemos a Nosedive un momento porque hay algo que necesito que entiendas. Ese episodio no era sobre tecnología, era sobre nosotros. La tecnología es solo la herramienta. El verdadero horror es que nosotros elegimos vivir así. Nadie nos obliga a postear, a buscar likes, a medir nuestro valor en seguidores. Pero lo hacemos porque la validación social se convirtió en una droga más adictiva que cualquier sustancia. Estudios recientes muestran que recibir un like activa las mismas zonas del cerebro que consumir drogas o comer chocolate. Cada notificación es un mini subidón de dopamina. Y como cualquier droga, cada vez necesitas más dosis para sentir lo mismo. Antes te emocionabas con 10 likes, luego necesitabas 100, después 1000. Los influencers grandes hablan de depresión cuando un video no alcanza el 1.000.000 de vistas. El umbral sigue subiendo y nunca es suficiente. Es como ese amigo que empezó con un cafecito en la mañana y ahora necesita 3 expresos dobles solo para pronunciar su nombre completo. Así estamos con la validación digital, compadre. Black Mirror nos mostró el final del camino en Nosedive. Lacey termina en prisión, sin puntuación, sin redes sociales, sin nada. Y es el momento más libre y feliz de toda la serie. Se ríe, grita, insulta sin filtro porque finalmente no tiene que actuar para una audiencia. La gran ironía es que el castigo en ese mundo, perder tu puntuación social, es en realidad una liberación. ¿Cuántos de nosotros seríamos más felices si nos desconectáramos, pero tenemos miedo de hacerlo? Haz el experimento. Deja tu celular en modo avión por 3 horas. Solo 3 horitas. Observa cuántas veces tu mano va automáticamente a buscarlo. Cuenta cuántas veces piensas, esto sería bueno para Instagram. Es aterrador, ¿verdad? Black Mirror sabía que seríamos incapaces de soltarlo. Instagram y TikTok saben exactamente cuánto tiempo pasas en cada publicación, qué te hace pausar el scroll, qué te hace darle like. Esa información vale millones, porque pueden venderte cosas con precisión quirúrgica. No eres el cliente, eres el producto. Smithereens nos lo gritó en la cara y seguimos scrolleando. Pero, hey, no todo está perdido. La genialidad de Black Mirror no es solo predecir el futuro distópico, es advertirnos para que podamos cambiarlo. Cada episodio termina con una pregunta implícita. ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es hacia dónde queremos ir? La tecnología no es mala. Instagram no es el diablo. TikTok no es el enemigo. El problema es cómo las usamos. Es como un cuchillo. Puedes cortar verduras para una ensalada saludable o
Bueno, ya sabes, cosas no tan saludables. Ya hay movimientos de gente desconectándose, estableciendo límites, entendiendo que su valor no está en una pantalla. Hay jóvenes que conscientemente eligen no tener redes sociales. Hay influencers que están hablando abiertamente de la toxicidad del sistema. Es como despertar de Matrix, hermano. Una vez que ves el sistema, no puedes volver a ser ignorante. Y eso es bueno, aunque sea incómodo. No te digo que borres tus redes sociales mañana, pero sí te invito a que las uses conscientemente. Pregúntate antes de postear: ¿lo hago porque genuinamente quiero compartir algo o porque necesito la validación? ¿Estoy viviendo el momento o solo lo estoy documentando? Black Mirror nos dio el manual de cómo no terminar. Depende de nosotros leerlo. Entonces, ¿Black Mirror predijo TikTok, Instagram y OnlyFans? Absolutamente. Pero más que predecir plataformas específicas, predijo algo más profundo. Predijo nuestra necesidad de validación constante, nuestra disposición a convertirnos en productos y nuestra adicción a la dopamina digital. La verdadera pregunta no es si Black Mirror acertó. La pregunta es, ahora que sabemos hacia dónde vamos, ¿vamos a cambiar de dirección o seguiremos scrolleando hasta el abismo? Y con esto, mis queridos cinéfilos digitales, llegamos al final de este viaje. Espero que este video te haya hecho pensar, reflexionar y quizás hasta incomodarte un poquito. Esa es la magia del buen cine y las buenas conversaciones. Desde Datos de Palomitas les agradecemos enormemente por llegar hasta aquí. Si este video te voló la cabeza tanto como a mí cuando conecté todos estos puntos, suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que Black Mirror es la serie más profética de la historia. Y comparte este video con ese amigo que no puede soltar el celular ni para dormir, porque todos tenemos uno. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desmenuzando las historias que nos hacen cuestionar todo. Mientras tanto, tal vez, solo tal vez, sal a caminar sin tu celular. Vive un momento sin documentarlo. Sé rebelde, sé libre. Esto fue Datos de Palomitas. Y recuerden, no toda predicción tiene que cumplirse si decidimos escribir un final diferente.